Bienvenidos al 37º paseo matinal con Sergio Díaz de hoy, 8 de mayo de 2025. Jueves, afronta las dificultades como debes. El video de hoy lleva por título El estoicismo, un camino hacia la serenidad y el bienestar. En esta época en que los cambios tecnológicos son tan rápidos y que esto contribuye a llevar una vida acelerada, a veces demasiado estresada, la gente busca caminos para reencontrar la tranquilidad, la serenidad, el bienestar, y por eso mucho se ha rescatado esta filosofía del estoicismo, que vamos a ver hoy de qué se trata. Si quieres continuar, si quieres saber cuáles son las principales propuestas del estoicismo para la serenidad y el bienestar, te invito a continuar viendo este video. Pero antes, te invito también a suscribirte a este canal, que solo es un clic para ti y para mí me ayuda mucho para seguir haciendo contenido de este tipo. Pues bien, vamos ahora sí al tema. El estoicismo es una corriente filosófica que se generó allá por el siglo IV antes de nuestra era, cuyo creador es Zenón de Sitio, Sitio con C. Menciono Zenón de Sitio porque hay otro filósofo muy famoso de por esas épocas, que era de Elea, Zenón de Elea, discípulo de Parménides, y que es el autor de diversas aporías sobre que hacen ver lo difícil que es el movimiento, como la carrera de Aquiles contra la tortuga, donde decía que si a la tortuga se le daba una ventaja en una carrera con Aquiles, el corredor Aquiles nunca iba a alcanzar a la tortuga. Bueno, pero este es Zenón de Elea. El que crea el estoicismo es Zenón de Sitio. Zenón era un comerciante, le iba bastante bien como comerciante, pero en una ocasión, cuando navegaba para vender el producto que llevaba, que se llamaba, que era un colorante sacado de la sangre de un caracol marino, púrpura de Tiro. Bueno, hay un naufragio, naufraga su barco y pierde todo su capital, pierde todo lo que tenía. Y entonces, ¿qué pasa cuando un comerciante próspero de momento se queda sin nada? Bueno, pues hay dos caminos, ¿verdad? Uno de ellos es sentirse víctima, sentirse triste, que seguramente él se sintió así también, pero el otro camino es, después de eso, afrontar el problema y salir adelante. Fue lo que hizo él. Comentan que él, visitando una librería, ya había entonces librerías, pero con papiro, eran los libros escritos a mano. Entonces estaba oyendo al librero cómo hablaba de las ideas de Sócrates, y le preguntó que si él no sabía dónde podría encontrar a alguien que supiera esas ideas, que le platicara eso. E iba pasando por ahí un filósofo, Crates, y le dice: pues él puede ser. Zenón se va con Crates y ahí empieza a maravillarse de la filosofía socrática, y poco a poco va creando él una nueva corriente que se llamará estoicismo. En principio no se llama estoicismo, sino como él se llamaba Zenón, el creador de esta corriente filosófica, le llamaban los zenonianos, pero posteriormente el nombre del estoicismo tiene tal nombre porque él empieza a predicar su filosofía al aire libre, en un pórtico pintado. Pórtico es stoa en griego. Stoa, por eso de ahí se deriva de stoa, estoicismo, ¿verdad? Entonces, por eso son los estoicos, porque él
predicaba afuera de ese portal al aire libre, y esto ayudó mucho a que se propagara su teoría por ser al aire libre. Todo el mundo lo oía, todo el mundo platicaba. Además, esta corriente del estoicismo es una corriente que habla pues de la sencillez, y esto le gusta a la gente. Bueno, pero vayamos ya al tema. ¿Cuáles son los principales postulados del estoicismo que nos llevan al bienestar y a la serenidad? Bueno, vamos a dar 10 postulados. El primero de ellos es que el estoicismo postula que hay que vivir en armonía con la naturaleza. Es importante que nos sintamos parte de la sociedad, parte de la naturaleza, que hay un orden de todo el mundo, que no hay quien en contra de él, y que nuestro mismo raciocinio es parte de ese orden. Textualmente, Marco Aurelio dice lo siguiente: siempre hay que tener presente cuál es la naturaleza del todo y cuál es la mía, y cómo se relacionan entre sí, y saber que nadie te puede impedir comportarte o hablar conforme a la naturaleza. El destino de cada uno está entrelazado con el conjunto y este con aquel. Recuerda que todos los seres racionales están emparentados y que lo natural en el hombre es atender a todos los hombres, aunque no hay que considerar la opinión de cualquiera, sino la de aquellos que viven de acuerdo con la naturaleza. Entonces, vivir en armonía con la naturaleza es el objetivo de la vida, y ese es el primer postulado. El segundo postulado es que hay que enfocarse en lo que podemos controlar. Es decir, los estoicos dicen, hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Lo que podemos controlar es lo que está en nuestro interior. Podemos controlar nuestra actitud con la vida, nuestro pensamiento, nuestras emociones, y hay que enfocarnos en eso. No podemos cambiar muchas cosas de lo externo. ¿Cómo actúan los demás? No. ¿Cómo actúa el gobierno? No. Entonces dice, enfoquémonos en lo que podemos controlar. Esto es muy importante, y mi primer sugerencia es que anotemos en una columna cuáles son las actividades que podemos controlar realmente y cuáles no, y que veamos hasta dónde estamos enfocándonos en cosas que no podemos controlar. ¿Cuánto dedicamos a analizar cómo está actuando el gobierno? No digo que no lo hagamos, hay que hacerlo, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a cómo mejorar la relación con nuestra familia, con nuestros amigos, cómo lograr producir lo que yo quiero para tener el bienestar material que quiero? Entonces, ese sería un gran consejo de los estoicos, que nos enfoquemos en lo que podemos controlar. Entonces, pongamos en 2 columnas la primera, ¿qué podemos controlar y cuánto le estamos dedicando a ello? Y en otra, ¿qué es lo que no podemos controlar y cuánto tiempo le estamos dedicando a ello? Veamos qué dice Marco Aurelio, que fue un emperador, respecto a esto. Bueno, Marco Aurelio decía: todo lo que ocurre es necesario y conveniente para el universo del que tú formas parte. Los problemas solo nacen de la opinión interior. Todo lo que ves cambiará enseguida y no existirá. Si por una causa externa te afliges, no es ella la culpable, sino tu opinión sobre ella. Puedes borrar tu opinión cuando quieras, pero si es algo que está en ti lo que te aflige, ¿por qué no lo corriges? Incluso si te afliges por no llevar a cabo lo que te parece razonable, ¿por qué no redoblar tus esfuerzos para lograrlo en lugar de afligirte?
Y aquí llegamos a un tercer postulado de, bueno, ¿qué somos los seres humanos? Y en este sentido, los estoicos dicen que somos cuerpo, alma e inteligencia. Que al cuerpo nos corresponden las sensaciones. Con el cuerpo vemos, olemos, escuchamos. Eso al cuerpo. Al alma le corresponden las emociones. Y tenemos inteligencia, que ahí es donde está la sabiduría, la racionalidad. Entonces, para los estoicos, muchas veces nuestro razonamiento, si actuamos en base a nuestro razonamiento, vamos a estar en armonía con el universo. Si seguimos nuestro razonamiento, podemos encontrar ahí, dicen los estoicos, nuestro Dios interior. Ese Dios interior es la razón, porque el mundo está organizado conforme a la razón para ellos. Entonces dice, bueno, ubiquemos mucho la razón, no nos dejemos guiar por estas emociones que tiene el alma, sino más bien por la inteligencia. No nos dejemos atrapar por las sensaciones que nos llevan al placer, ¿verdad? El cuerpo recibe las sensaciones y estas nos tienden a llevar al placer. Entonces, si caemos en la intemperancia, decían los filósofos, intemperancia es el exceso de los placeres, pues nos vamos a desviar de cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces, entendamos que el ser humano son esas tres cosas: cuerpo, alma e inteligencia, y dejémonos guiar por la inteligencia. El siguiente aspecto del que hablan los estoicos, o quiero mencionar aquí el cuarto aspecto, es ¿qué es para ellos la felicidad? Para ellos la felicidad no es más que el alcanzar la virtud. Aquellos traían una discusión con los epicúreos, que hablan de que el objetivo es el placer. Y ellos dicen, bueno, no es que esté mal el placer sencillo y necesario que tenemos los hombres, como el placer de comer, el placer de tomar agua. Bueno, sí, está bien, pero lo que dicen los estoicos, no nos enfoquemos en tener como objetivo el placer. Es decir, no vivamos para comer, ¿verdad? O para tener X placer. El placer es consecuencia natural de si actuamos racionalmente. Entonces ellos dicen, la felicidad es el cultivo de las virtudes. Si cultivamos las virtudes, lograremos la felicidad, que es lo que ellos llaman eudemonía, la felicidad. Y en buena medida, si cultivamos las virtudes, vamos a lograr la ataraxia. Decían ellos, la ataraxia es la tranquilidad del espíritu. Entonces, para lograr esto, los estoicos hablan de 4 virtudes que son muy importantes. Estas virtudes son la moderación o templanza, le llaman ellos también a la moderación, esa es una. La segunda viene a ser el coraje o la fuerza o el coraje. Una tercera virtud viene a ser la justicia, y una cuarta es la sabiduría. Entonces vamos a ver qué decían ellos de cada una de ellas. Vamos a ver sobre la virtud de la sabiduría. Respecto a la sabiduría dicen, el fin de los seres racionales es obedecer la razón y las leyes venerables. Siempre tienes que ser capaz de 2 cosas. La primera, hacer exclusivamente lo que según tu razón beneficia a los hombres. La otra, cambiar cuando alguien te corrija o te convenza. Hazlo siempre movido por la justicia y el bien común y no por lo que parezca agradable o popular. Medita con frecuencia en la cohesión de todo lo que existe en el mundo y en las estrechas relaciones que guardan las cosas. En cierto sentido, todas ellas están entrelazadas entre sí y por ello son amigas. Entonces, para los estoicos, pues están entrelazados pues las vidas, todos los seres, y por tanto es necesaria la justicia, que es otra virtud. Respecto a esto de la justicia, dice Marco Aurelio,
Si tenemos en común la inteligencia como seres racionales, también poseemos en común la razón. En consecuencia, también nos es común la razón que nos dice qué debemos hacer y qué no, y por lo tanto también la ley es común para todos. ¿Cuánto tiempo libre gana quien no mira lo que dice, hace o piensa el vecino y solo se preocupa de que sus propios actos sean justos y buenos? No prestes atención a la maldad, vete directo hacia la meta, sin desviaciones. Entonces, esto es para él gran parte de este aspecto de la justicia. El siguiente, decíamos, la siguiente virtud es el coraje o la fortaleza. Al respecto, ellos dicen que cultivar el autocontrol y la fortaleza mental nos permite enfrentar las adversidades sin perder la calma. Y esto es la característica que hace que los estoicos se vincule mucho el tener esa fuerza para afrontar la adversidad, a este coraje del que muchas veces mostraron ser capaces. Entonces Marco Aurelio dice al respecto: acuérdate pues, ante cualquier circunstancia que te aflija, de usar este principio. Esto no es una desgracia, sino una dicha soportarlo con coraje. Vergonzoso es que tu alma desfallezca cuando tu cuerpo no lo hace. Sobre el dolor, lo que es intolerable mata, y lo que dura es tolerable. Entonces, la vida nos trae necesariamente dolor, pero así como el cuerpo resiste, nuestra alma debe resistir. ¿Cómo? Pues precisamente diciendo, bueno, si esto pasó, no va a acabar el mundo, va a seguir. Así como cuando les digo que Zenón pierde todo lo que tiene, bueno, pues cambia de giro y se empieza a dedicar a la filosofía, y se podía haber dedicado a otra cosa. Otro estoico muy famoso, que es Epicteto. Epicteto era un esclavo. Él fue un esclavo. Después su amo le da la libertad y se convierte en filósofo, y siempre se repone a la adversidad. Entonces la característica de los filósofos es, por mal que nos esté yendo, hay que sobreponerse, y sobreponerse con un espíritu que no le dé mucha importancia a los aspectos negativos. Y relacionado con esto es la otra virtud, la moderación o templanza. ¿Esto qué quiere decir de la moderación? Bueno, que si siempre queremos la abundancia, pues obviamente que no vamos a aguantar las adversidades. Hay que ser moderados, buscar la moderación en todo. Al respecto, vamos a mencionar algo que menciona precisamente Epicteto. Él dice: es señal de demencia ocuparse demasiado en cosas del cuerpo, como el sobrado ejercicio, el exceso de comida y bebida, la excesiva evacuación del vientre, copular en demasía. Estas cosas se han de tomar como de pasada y poner toda la atención en las del ánimo. Es decir, hay que estar animados ante la adversidad, hay que ser capaces de soportar el dolor con una mente interior que vea que todo se puede sobreponer uno, y que si llega la muerte, vamos a mencionar al rato este punto, pues no hay que preocuparse, y ya veremos por qué. Bueno, el siguiente punto, el punto 6, es que los estoicos hablan de que todo tiene una causa. Entonces, en vez de decir, ay, me roba, por ejemplo, yo alguna vez que entraron a robar mi casa, pues no me pongo a decir, ay, qué bárbaro, me robaron, ahora voy a buscar al ratero hasta que lo encuentre. No, pues uno se enfoca en lo de uno, ¿verdad? Pero más bien uno busca la causa. Ok, la causa a lo mejor tenía no con la suficiente protección las puertas de mi casa, a lo mejor faltaba una alarma. Entonces
ver cuál es la causa. Cuando le pasa a uno algo mal, en vez de enfocarse en el sufrimiento, hay que enfocarnos en entender la causa que ocasionó nuestro problema para atacar esa causa, eliminar esa causa y que no nos vuelvan a pasar cosas negativas. Vamos a ver en palabras textuales qué dice Marco Aurelio. Todo hecho es consecuencia de uno precedente. No se trata solo de una sucesión de hechos aislados y necesarios, sino de un encadenamiento lógico. Si los seres están armónicamente coordinados, del mismo modo los hechos no se suceden sin más, sino que guardan una relación asombrosa. Si no es conveniente, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Sé dueño de tu iniciativa. Y diría yo, esta iniciativa hay que ligarla directamente a eliminar las causas de lo que no nos está haciendo bien y cultivar las causas de lo que sí nos hace bien. Un séptimo precepto que voy a mencionar de los estoicos es la aceptación. Dice Marco Aurelio, acomódate a las cosas que te ha asignado la suerte. Ama sinceramente a los hombres con los que te ha tocado vivir. Acostúmbrate a escuchar con la mayor atención lo que se te dice y, hasta donde es posible, a penetrar en la mente del que habla. Es decir, la empatía, tratar de entender a las otras personas. Y es cierto, no todos tienen la misma suerte. Hay gente que nace a lo mejor rodeada de lujo, de riqueza, pero esto, si no lo manejan bien, puede ser en vez de algo bueno, algo malo. Hablaremos en algún otro capítulo de algo que le llaman la paradoja de la abundancia, que es, por ejemplo, gente que se ha sacado la lotería y que ha mencionado que a partir de ahí le ha ido muy mal. Es decir, es como en un juego de póker. Nos puede tocar cualquier juego, pero el cómo juegue uno puede hacer que le vaya uno mejor o peor. Entonces, si perdemos mucho tiempo en la queja, si perdemos mucho tiempo en el lloriqueo, no desperdiciamos ese tiempo que debemos de usar para ver qué es lo que causó que nos fuera mal e ir corrigiendo. No cometer siempre los mismos errores, cambiar, ok, vamos a cometer errores pero que sean otros. Entonces pues aceptemos la suerte que nos tocó, analicemos la causa y sobre eso que nos vaya bien. No nos victimicemos, simplemente aceptemos nuestra suerte con agrado y veámoslo como desafío para ir superando las cosas malas que nos suceden. Respecto a la moral, que es otro punto que sería importante mencionar aquí como punto 8, Marco Aurelio menciona: la perfección moral consiste en vivir cada día como si fuera el último, no ser apasionado ni indiferente y no actuar con falsedad. Fíjense, vivir cada día como si fuera el último. ¿A poco si pensáramos que este fuera el último día estaríamos pensando, ¿cómo me vengo de este? Ay, pobrecito de mí, me pasó esto, ¿no? Si tuviéramos el último día, trataríamos de dejar la mejor huella en este mundo y no estaríamos tratando, como dice aquí, pues de falsear. ¿Para qué decir mentiras, verdad? Si ya fuera nuestro último día, pues no haríamos eso. No seríamos excesivamente apasionados. En cualquier momento nos podemos morir. Entonces, seamos apasionados, pero no en exceso, ni tampoco indiferentes. Fíjense, a veces a los estoicos se les acusa de ser indiferentes. No es así. Ellos lo que dicen es no evitar los extremos, ni demasiado apasionados ni indiferentes. Simplemente movernos conforme nos dicta la razón. Punto 9 que voy a mencionar y que ellos reiteran bastante es no enojarse y no culpar. No enojarse y no culpar. Miren, al respecto, Marco Aurelio dice: si depende de ti, ¿por qué lo haces? Si depende de otro, ¿a quién culparás? ¿A los átomos o a los dioses? Ambas posibilidades son una locura. No hay que culpar a nadie. Si puedes, corrígelo. Si no,
corrige al menos su acción. Si ni siquiera puedes esto, ¿de qué te sirve quejarte? No hay que hacer nada al azar. Entonces, él menciona que enojarse no se gana nada. La otra gente está actuando movida por su naturaleza, por sus objetivos. No es que esté contra ti, es que está en otra sintonía. Entonces no te enojes, no culpes. Otra vez, culpar te distrae de poner atención en mejorar tu situación. Entonces no culpes, sino enfócate en cómo mejorar tu situación. No te enojes, responsabilízate a ti mismo de lo que te ha pasado y trata de no incurrir en lo mismo en futuras ocasiones. A las adversidades existen. Por ahí creo que es Marco Aurelio el que dice, las adversidades no hay que enojarse con ellas, hay que intentar aprovecharlas. Por ejemplo, dice él, cuando el viento puede ser muy adverso, pero el hombre con su raciocinio ha encontrado la manera de hacer embarcaciones con una vela, y esa vela hace que se aproveche la fuerza del viento. Ese viento que está fuera de nuestra capacidad de control y que puede afectarnos, lo podemos aprovechar con ese raciocinio, creando las velas para navegar y dirigir la embarcación al rumbo que queramos. Entonces no te enojes, los obstáculos ahí están, no dependen de ti. Entonces ve la forma en que puedes aprovechar eso. Y el último punto, que le llaman los griegos memento mori, recuerda que vas a morir, significa. Y que es que hay que tener muy en cuenta la muerte. No nos podemos escapar, pero no debemos tenerle miedo, porque fíjense, vamos a suponer, si en la muerte dejamos de sentir, dejamos de darnos cuenta de todo, pues ¿a qué le tememos? Va a ser como un largo sueño, y ¿a qué temerle? Ahora, la otra posibilidad, si la muerte nos va a llevar a otro tipo de vida, pues entonces, ¿por qué le tememos si en realidad vamos a seguir viviendo solo que de otra forma? Entonces dicen ellos, en cualquier hipótesis no habría que temerle a la muerte, más bien tenerla en cuenta para que en lo que es esta vida, pues hagamos lo que requerimos hacer. Dice Marco Aurelio, actúa, habla y piensa como si fueras a abandonar la vida en cualquier momento. Y dice Epicteto, ten siempre a tu vista la muerte, el destierro y demás cosas que se tienen por adversas, pero sobre todo la muerte. Así nunca tendrás en tu ánimo ninguna bajeza, ni anhelarás desmedidamente cosa alguna. Entonces, esto es así de forma general lo que dicen los estoicos en relación con nuestra serenidad, con nuestro bienestar. Su filosofía la dividen en varias cosas, ¿verdad? En lo que es la física, en lo que es la lógica, en lo que es la ética, pero aquí nos hemos querido enfocar en todo lo que nos puede ayudar para tener una vida con mayor bienestar, con mayor bienestar. ¿Qué podemos decir en conclusión de todo esto? Bueno, que no nos enfoquemos en los obstáculos, sino enfoquémonos en lo que está en posibilidad de cambiar por parte nuestra. Es decir, en lo que pensamos, que no sean pensamientos negativos, lo que sentimos. Si nos sentimos víctimas, si nos sentimos mal, nos vamos a sentir mal. Entonces, enfoquémonos en lo que nos conviene y nuestras acciones hagámoslas para ayudar a los demás, porque lo que afecta a los demás nos afecta a nosotros. Si hacemos mal a otros es un autogol a la larga. Entonces no me queda más que despedirme, pero antes les invito a suscribirse a activar la campanita para que te unas a esta comunidad. Y pues ya como sabemos, no cuesta suscribirte y sí me ayuda bastante. Entonces ahora sí me despido con la frase del día. La perfección moral consiste en vivir cada día como si fuera el último.
no ser apasionado ni indiferente y no actuar con falsedad, dicha por Marco Aurelio. Nos vemos en el próximo paseo matinal con Sergio Díaz el próximo martes. Hasta pronto.